Qué bueno cuando podemos, el Señor nos permite estar en ambientes donde producen crecimiento, donde verdaderamente compartimos palabras, experiencia, testimonio. Venimos de los varones estar juntos y la mujer también. Y se generan espacios preciosos. Los sábados, la verdad que se tornan los sábados de crecimiento, de edificación, donde particularmente en los varones siempre hay un disparador y trabajamos sobre esa palabra y cada uno de los varones puede ir haciendo su aporte y vamos creciendo. ¿Cómo podemos crecer mediante lo que Dios pone en cada uno de los hermanos? Y siempre lo que debemos buscar es conocerlo más al Señor. Ese es todo nuestro desafío. A veces pensamos que tenemos que hacer un montón de cosas y nos matamos por hacer cosas y por agradar a hermanos y a quererlo agradar a Dios por medio de cosas, cuando Dios nos está diciendo constantemente: quiero que me conozcas más. Quiero compartirles en esta noche una palabra que como título le puse No mirando atrás. ¿Sabe? Hay un dicho que dice: todo tiempo anterior fue mejor. ¿Cuántos lo escucharon este dicho? ¿O cuántas veces lo hemos hecho propio? No, el tiempo anterior fue mejor, antes no pasaba esto, antes no pasaba lo otro. O cuando estamos con personas mayores y por ahí probamos algún producto y decimos: no, el producto de antes era mejor, venía mejor. Y todo lo anterior era mejor. Gracias. Y todo lo anterior era mejor. De hecho, hay un tango que dice: ¿te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Y nos causa nostalgia. Empezamos a retroceder en el tiempo y nos acordamos quizás de las personas que ya no están y se nos escapa un lagrimón y queremos buscar esos espacios donde retrocedemos en el tiempo y nos volvemos melancólicos y decimos: sí, antes vivíamos mejor, antes estábamos mejor, lo de antes era mejor. Pero ¿sabe? Dios me desafiaba en esta palabra y la realidad eterna nos demuestra todo lo contrario a esta frase. ¿Y sabe por qué digo esto? Porque estamos viviendo el tiempo agradable del Señor. Y cuanto más pasa el tiempo, más y más crecemos en gracia. Esa es una de las responsabilidades que tenemos como hijos. Y cuanto más crecemos en esa gracia, más lo conocemos a Él. Y cuando más lo conocemos a Él, más nos parecemos a Él. Y cuando más nos parecemos a Él, Él es más visto y nosotros dejamos de ser personas visibles. Personas que quieren ocupar espacios, personas que quieren ocupar lugares, personas que tienen pretensiones. Y saben, en el último tiempo que nos toca vivir como iglesia, muchos buscan ser personas reconocidas, tener agendas abultadas, viajar. Si uno pregunta a líderes, pastores, evangelistas y apóstoles y un montón de cosas, en su gran mayoría, no encierro a todo en la misma bolsa, pero en su gran mayoría, ¿qué es? Viajar, hacer, fundar, crecer, moverme de acá, ser conocido, hacer cosas. Y muchas veces estas cosas, cuando no están en el centro de la voluntad de Dios, comienzan a generar un trueque y nos convertimos en personas satisfechas o realizadas o pensamos que estamos aprobados porque hacemos cosas. Y saben, compartíamos
hace un ratito en la reunión de varones. El propósito de Dios es que su Hijo pueda ser visto en nosotros. No hay otro deseo en el corazón del Padre que en cada uno de nosotros su Hijo pueda ser visto cada vez mejor, que sea cada vez más visible y que cada vez sea más exacto. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, entendemos que la novia se está preparando, perfeccionando, modelando a una iglesia más fiel al diseño de Dios para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será santa e intachable. Y ese es el camino en el cual caminamos como iglesia del Señor. ¿Para qué? Para ser la novia perfecta, para ser la novia sin mancha. Muchas veces queremos retroceder en el tiempo, muchas veces queremos detener el tiempo, muchas veces queremos volver atrás. Gálatas capítulo 5, verso 1, yo se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, es el texto clave del libro de Gálatas, de la carta de Gálatas. Gálatas capítulo 5, verso 1, dice: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Y sabe, Pablo en su primer viaje misionero junto a Bernabé establecen la obra en Galacia. Y el motivo por el cual escribe esta carta es para que vuelvan a la verdad y a la libertad. Se habían infiltrado en la iglesia judíos para desviar a los creyentes y esclavizarlos de nuevo a la ley. Por eso muchas veces los que vemos dentro de los ambientes no son todos. Tenemos que examinar. Muchas veces pensamos que todos los que están en la congregación son parte y a veces no son parte. Estos hermanos, entre comillas, que más que hermanos eran primos, estaban dentro de la congregación. Y sabe, los creyentes eran engañados alejándose del verdadero cristianismo, aceptando ritos y ceremonias judías. Y Pablo se dio cuenta de que existía una crisis seria en la iglesia. Por eso Pablo reafirma de nuevo la doctrina en esta carta de la justificación por la fe. Y escribe en una situación muy difícil en la que estaba pasando esa iglesia que había sido fundada por él y Bernabé. Una iglesia que estaba debatida entre la gracia y el ser circuncidado o no. Y esto es algo determinante en la iglesia que vivimos. Como pueblo de Dios, como hijo de Dios, tenemos que entender, es determinante en nuestra vida, entender que estamos en el tiempo de la gracia. No estamos viviendo en el antiguo pacto. En el antiguo pacto se alcanzaba el favor de Dios por medio de obras. Hacemos esto y obtenemos el favor de Dios. Hacemos lo otro y obtenemos el perdón. Hacemos esto y obtenemos la salvación. Eran todos ritos. Pero en este nuevo tiempo, en el tiempo de la gracia, a la obra de cruz, Dios que nos ha dado la libertad eterna. En el consumado es
Él acabó toda la obra fue completa en la cruz, pero muchas veces pensamos que esa obra está incompleta y que nos necesita a nosotros para hacer qué o para hacer algo. Y ahí es cuando nos llenamos de actividades para sentirnos tranquilos. Nos llenamos de actividades para estar en paz con Dios, entonces Dios me acepta, entonces Dios me da salvación, entonces Dios me da perdón por medio de cosas. Y no es la realidad en la que hoy vivimos como iglesia del nuevo pacto. Entonces, estos judíos que estaban dentro de la iglesia de Galacia estaban haciendo distorsionada toda la verdad que había sembrado Pablo y Bernabé. Y estos cristianos de esa primera iglesia, de esa iglesia joven, estaban siendo confundidos por la ley y estaban volviendo a ser esclavizados. Entonces estaba Pablo diciéndoles a estos hermanos: por favor, estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Hay una nueva vida operando en nosotros. No necesitamos alcanzar el favor de Dios haciendo cosas, haciendo ritos, circuncidándose, porque el tema era la circuncisión, entre otros ritos. Entonces estos judíos le decían: por favor, tienen que circuncidarse para ser salvos. Cuando procedemos sin la gracia de Dios, caemos en el legalismo, como aconteció con la iglesia de los Gálatas. La gracia es la vida. La gracia es la que opera en cada uno de nosotros y nos da la impresión o la afirmación de que ya no hay condena sobre cada uno de nosotros. La gracia es la que expresa en nosotros que hemos sido libres una vez y para siempre. La gracia es la que nos da el entendimiento de que esa obra de cruz está completa y que no necesita nada de nosotros. Simplemente en que cada uno de nosotros pueda ser visto más fielmente el Hijo de Dios. ¿Sabe? El legalismo es el esfuerzo humano de cumplir la ley de Dios con base en un deseo religioso. Es tratar de ser santo o justo a través de guardar reglas, formas, ritos y tradiciones. Es cuando añadimos, cambiamos y modificamos los requerimientos establecidos por Dios para ser justos. Lo mismo que nosotros hoy como pueblo santo, como pueblo justificado por Dios, hoy tengamos que decir: para ser justo hay que hacer tal cosa, o para ser santos hay que cumplir tal mandamiento, cuando la verdadera realidad de la iglesia de Dios es que Dios nos justificó por medio de esa obra de cruz. La realidad de la iglesia en este tiempo de gracia es que Dios nos santificó y nos ve por medio del Hijo como una iglesia santa. Por eso llamamos la reunión de los santos. No porque seamos santos, es porque Dios nos justificó. Cuando Dios nos ve por medio de su Hijo, nos ve santo. Cuando Dios nos ve por medio de su Hijo, nos ve justificado. Y Dios nos ama a través de su Hijo. ¿Por qué? Porque estamos en el Hijo y Dios ama todo lo que está en el Hijo. Todo lo que Dios hizo, lo hizo por el Hijo. El agrado de su corazón es su Hijo. Todo lo que Dios está pidiendo es que le creamos a Él. No que hagamos algo por Él, porque no somos justificados por las obras de la ley, sino que somos justificados por gracia, por la fe en Cristo Jesús y su obra de cruz. Y sabes, es importante llegar a la plena comprensión de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros y también entender lo que la cruz produce en nosotros. Y sabe, a veces duele escuchar en algunas partes un evangelio humanista,
estamos en el tiempo del humanismo. Tenés que ser más bueno, tenés que ser más comprensivo. Y ¿saben? Y eso lo puede hacer cualquiera. Pero ¿cuánto dura? ¿Cuánto puedo ser bueno yo en mis propias fuerzas? Yo, ¿quiere que les cuente? Nada, muy poquito. Me dura poco ser bueno en mis propias fuerzas. ¿Cuánto puedo ser amable en mi antigua naturaleza o en mis propias fuerzas? Y a veces, no me va a salir siempre. No me sale. Ahora, hay algo que produce la vida de Dios. Hablábamos en la reunión de varones que esos procesos que genera Dios en nosotros son vistos y son alertados por personas que no tienen a Dios. ¿Por qué? Porque ven el favor de Dios en nosotros. Porque ven la obra redentora de Dios en nosotros. No porque nosotros seamos. Nosotros no somos. Es Cristo en nosotros que produce el favor, que produce el amor, que produce la bondad, que produce la paciencia, que produce un montón de cosas que en nuestra antigua naturaleza no podrían operar de continuo o eternamente. Les decía recién que hoy nos duele escuchar algunas partes un evangelio humanista, un evangelio de prosperidad, de bienestar propio, que omite la obra que fue diseñada para operar a través de Cristo en la cruz. Y ¿saben? Hay una nueva realidad en vos y en mí gracias a esa obra de cruz, y esa realidad nos dice que la cruz nos libertó del viejo hombre. Para aquellos que están tomando nota, no vamos a leer porque prometo ser bien cortito. Romanos capítulo 6, verso 6. La cruz nos libertó del viejo hombre, gracias a Dios. El viejo hombre es un desastre. Es un desastre el viejo hombre. Y Dios no vino a hacer parches en ese viejo hombre. Dios no vino a mejorarnos. Dios no vino a hacer una mejor versión de Miguel. Dios vino a sacar a Miguel y vino a ponerse él en reemplazo. Dios intercambió la antigua vida por su nueva vida. Dios hace nueva todas las cosas. Entonces dijimos, la cruz nos libertó del viejo hombre. Romanos 6, capítulo 6, versículo 6. Dije muchas veces el 6. Otra realidad que operó gracias a la obra de cruz es que la cruz nos libertó del yo. Si quieren anotar, Gálatas capítulo 2, verso 20. Son 5 puntos. Otra de las realidades es que la cruz nos libertó de la ley. No volvemos a la ley se cumplió en Cristo Jesús. Él es la ley de vida. Si no, estaríamos viviendo en el antiguo pacto por ritos, por costumbres. La cruz nos libertó de la ley, dijimos Romanos capítulo 8, verso 2 y 3. Aquí lo puedan leer cuando usted tenga tiempito. La cruz nos libertó del mundo, Gálatas capítulo 6, verso 14. La cruz nos libertó del dominio del mal y del maligno, Colosenses capítulo 2, verso 15. Pero lo más interesante de esto, y presta atención porque me falta mucho para culminar. Romanos capítulo 6, verso 11, dice, el poder del pecado ya no ejerce dominio sobre el creyente. Y esta es una realidad. Cuando miramos atrás, vemos al viejo hombre. Cuando miramos atrás, vemos al hombre imperfecto. Cuando miramos atrás, vemos al hombre viciado de un montón de cosas. ¿Sabe? Le hablo personalmente, cuando yo veo mi vida atrás, y cuando más atrás la miro, más desastrosa es. Por eso digo, qué buenos que son los tiempos que Dios tiene para mi vida hoy. El tiempo de mañana será mejor
porque iré conociendo más del Señor y Él se seguirá perfeccionando más en nosotros. No quiero mirar atrás, quiero mirar hacia la meta. Quiero mirar hacia donde Dios me llamó como administración y como asignación y hacerlo lo más fiel posible. Dice, el poder del pecado ya no ejerce dominio sobre el creyente. ¿Cuántas veces decimos, Señor, estoy atado con esto? Seguramente tengo una maldición, seguramente hay ataduras, hay cadenas que operan en mí. Mire, si verdaderamente entregaste tu vida al Señor y Dios te tomó, no hay nada, ya no hay más dominio del pecado sobre tu vida, has sido libre. Y sabe, estamos vivos para Dios porque ya hemos sido muertos al pecado por su gracia. Si hay algo interesante como hijo de Dios, es poder transitar lo que transitó nuestro Señor Jesucristo, pasar por la muerte, morirnos bien muertos, pero bien muertos de verdad. No ese muerto que tiene un ojo cerrado y un ojo abierto, ese muerto que está medio maquillado, pero todavía el cuerpo está caliente. O ese muerto que se hace el muerto cuando le conviene. Hay que pasar para resucitar, hay que morir primero. A veces no queremos morir, pero queremos resucitar. O queremos ser glorificados juntamente con el Señor, pero no queremos morir. ¿Saben por qué? Porque el proceso de muerte es doloroso. ¿Cuántos saben esto? El proceso de muerte es doloroso. Si uno mira las últimas horas de vida de Jesús, fue dolorosísimas, muy dolorosa. ¿Quién quiere pasar eso? Nadie. Todos queremos lo mejor del Evangelio. Todos queremos servirnos como si fuese una gran góndola y decirnos, bueno, yo me sirvo de un poquito de gracia, me sirvo de un poquito de prosperidad, me voy a servir de un poquito de sanidad, me voy a servir de un poquito de restauración de familia y hasta acá nomás. No, de muerte no quiero nada, gracias, paso. No, de muerte no quiero padecer, no quiero sufrir, no quiero nada. Sin embargo, para resucitar a una nueva vida, el paso obligatorio es morir. Muchas veces decimos, tenemos que pasar por la cruz. Y lo que estamos diciendo es, tenemos que morir. La cruz nos habla de muerte, pero la cruz también nos habla de nueva vida. La cruz nos habla de una obra perfecta, de una obra de reconciliación, donde nosotros como hijos, si no podemos comprender esa obra redentora, no vamos a poder vivir en la nueva vida que Dios nos preparó. Filipenses capítulo 3, y con esto quiero ir terminando. Filipenses capítulo 3, en el versículo 13, en la parte B, dice el apóstol Pablo, olvidando el pasado. ¿Qué dice? Olvidando el pasado. Y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Póngase de pie. ¿Sabe? Muchas veces en los tiempos que como pastores nos toca aconsejar o charlar con hermanos, siempre se da un común denominador. Y es que no pueden olvidar el pasado. Y que el pasado los amedrenta. Y que el pasado los asusta. Y que el pasado se convierte no simplemente en el pasado, sino se convierte en el presente y en el futuro. Y ya en sus pensamientos operan todas esas cosas del pasado para el futuro. Entonces, muchas de las veces
las mismas personas declaran no tener esperanza de vida, de no poder salir de la problemática, de no poder ver un poquito más allá, de no poder creer en la promesa eterna, de no poder recibir perdón. Y comienzan a cerrarse esa mente y comienzan a estar esclavizadas y no pueden salir y quedan allí. Todo tiempo pasado no fue mejor. Amados, estamos en el tiempo agradable del Señor. De la cruz hacia aquí, todo fue perfecto. Si Dios lo permitió, en su perfecta voluntad, es perfecto. Lo que viene por delante, Dios tiene el control. Ahora, olvidémonos del pasado. Dios nos perdonó, no importa lo que hayas hecho, no importa. Muchas veces en esas charlas solemos escuchar a los pastores: Dios no va a perdonarme esto. Esto es terrible. Lo que yo hice no tiene perdón. Y nos olvidamos que Dios sí perdona y que los que no nos podemos perdonar somos nosotros. Y esa falta de perdón que opera en nosotros no nos permite salir de ese estado. Estado de depresión, de angustia, estado de muerte, estado de opresión, estado de oscuridad, estado de esclavitud. Quiero decirle algo en esta noche. Quizás tenga muchísimos años en la congregación, quizás esté por primera vez. Dios te ama. Dios te ama. Y Dios está dispuesto a perdonarte, no importa lo que hayas hecho. ¿Saben cuál es la gran noticia? No simplemente que Dios te perdona, sino que Dios olvida todo. Dios olvida todo, no se acuerda más. Comienza una nueva historia, hay una nueva vida, hay una nueva naturaleza. Y Dios comienza a escribir la historia. Ya no es más tu historia, ahora es la historia de Dios en tu vida. No miremos atrás, iglesia. Anhelamos ser entendidos en los tiempos de Dios, y a medida que pase el tiempo, la oración se irá cumpliendo. Que seamos uno para que el mundo crea. Que seamos uno para que el mundo crea. ¿Saben? No vamos a temer a lo que vendrá, sabiendo que el Señor gobierna, sabiendo que el Señor tiene el control, sabiendo que nada escapa de su voluntad. Levanta tus manos en esta noche. Quizás viniste cargado, cargada, afligido, afligida, angustiada. Quizás pensaste que no había salida, que no había oportunidad, que no había chances de cambiar tu triste historia. Quiero decirte que Dios te ama. Dios te ama por sobre todas las cosas, y que Él murió en la cruz del Calvario por vos y por mí, y que entregó lo más preciado, a su Hijo, y que esa obra de cruz fue completa para hacernos libres, eternamente libres, y disfrutar de su salvación. ¿Saben? Esto está disponible. Si creyeres en tu corazón y confesares que Jesucristo es el Señor, comenzará una nueva historia. Ya no andarás solo. Dice su palabra que ya no andaremos como desamparados ni como huérfanos, sino Él nos protegerá como un Padre bueno. Él nos cuidará como un Padre amoroso. Él suplirá todo lo necesario para la vida.
Él estará al control de todo nuestro ser. Dice su palabra que ni un cabello cae sin que sea su voluntad. Él está en los mínimos detalles. Alza tus manos al cielo. Veremos junto al Señor. Padre, gracias. Gracias por tu obra de cruz. Enséñanos más, Señor. Queremos conocerte más. Gracias porque al entender esa obra de cruz, entendemos quiénes somos, Señor. Entendemos cuál es nuestra identidad. Entendemos cuál es el propósito eterno. Señor, no se trata de nosotros, se trata de vos en nosotros. No se trata de ser más visto, se trata de que vos seas más visto en nosotros. No se trata de hacer cosas, sino que vos hagas cosas en nosotros y por medio de nosotros para cumplir este propósito eterno. Si estás por primera vez en esta noche, o quizás estás escuchando la radio por primera vez, o quizás estás allí en la transmisión de YouTube escuchándolo ahora, o quizás más adelante, quiero decirte que Dios está dispuesto a perdonarte todo, que Dios te ama y está deseoso que puedas volver a Él, diciéndole con tus simples palabras: Señor, te pido perdón. Señor, te reconozco como Rey, Señor de mi vida. Señor, te entrego mi vida para que comiences a escribir una nueva historia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cantemos juntos al Señor.